Así que hoy vamos a hablar de la crisis de Cuba. Bueno, hay que decir que guerra de Cuba, cuando España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas, recordemos, bueno, vamos a recordar algunas cosillas. España pierde la mayor parte de su imperio a lo largo de la década de 1820 bajo el reinado de Fernando VII. ¿De acuerdo? Solo le quedaban a España Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y las pierde definitivamente en 1898. ¿Y qué pasó? Pues que esta crisis causó una profunda reflexión en la sociedad española, bueno, más que en la sociedad, en los intelectuales españoles, los políticos españoles, causó una profunda reflexión que pecó de pesimista, pecó de particularismo. Ya sabemos que los españoles nos fustigamos mucho, somos muy dramáticos, entonces esta reflexión pecó de particularismo, porque bueno, en otros países también había habido crisis y no, en España no, nos pensábamos que nosotros que somos los peores y que somos muy malos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de los antecedentes. Vamos a ver, en Cuba y en Puerto Rico había una economía que dependía del cultivo del café, del tabaco y de la caña de azúcar. Unos cultivos que eran fundamentalmente trabajados por esclavos. ¿Qué le pasaba a Cuba y a Puerto Rico? Que era un mercado cautivo, ¿de acuerdo? Cuba y Puerto Rico eran un mercado cautivo. ¿Qué significa esto? Que Cuba y Puerto Rico solo podían... Eres un grande, he escuchado muchísimo de tus podcasts, gracias Nacho. Decía que esto significa que Cuba y Puerto Rico solo podían comprarle a España y venderle a España, ¿vale? Eso es un mercado cautivo. Repito, Cuba y Puerto Rico eran un mercado cautivo porque solo podían comprarle a España y venderle a España. Desde 1837, Cuba y Puerto Rico estaban gobernados por un capitán general que tenía plenos poderes. O sea, entonces, ¿qué sucedía? Que los cubanos y los puertorriqueños no tenían autonomía. No tenían autonomía y eso para ellos era muy importante. En Filipinas la situación era distinta. ¿Por qué? Porque en Filipinas había poca población española. Básicamente había órdenes militares... Perdón, sí, en el ejército, en Filipinas había poca población española y había órdenes religiosas y militares. ¿Por qué era importante Filipinas para España? Porque era el punto de acceso al comercio con toda Asia. Y bueno, hay que decir que estas colonias, otro problema es que no tenían representantes en las cortes españolas. ¿Cuándo empieza la guerra? La primera guerra empieza en 1868. Siempre decimos la guerra de Cuba, pero en el fondo hubo 3 guerras. En el fondo deberíamos hablar de las guerras de Cuba, ¿vale? La primera guerra empieza en 1868 y el líder era Manuel Céspedes. Y esto empieza en el Grito de Yara, que era un pueblo. Y en principio esta guerra tenía una reivindicación esclavista para liberar a los esclavos. Lo que pasa es que va cambiando y esta rebelión adquiere un carácter independentista. ¿Cuándo termina esta guerra? La primera guerra empieza en 1868 y termina en 1878 con la paz del Zanjón. El gobierno español promete a los cubanos que les va a dar pues todas las reivindicaciones que estaban pidiendo, que les van a dar, que van a tener representantes en las cortes, que van a acabar con la esclavitud, etcétera, 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 pero eso el gobierno español lo incumple todo, ¿vale? El gobierno español incumple todas sus promesas y ¿qué pasa? Que en 1879 se reactiva esa guerra, entonces tenemos ya la Segunda Guerra de Cuba. Tenemos la Primera Guerra que va del 68 al 78 y luego tenemos la Guerra del 79 que dura solo unos meses. Entonces decimos que la guerra del 68 al 78 es la guerra grande y la guerra del 79 es la guerra chiquita. En Puerto Rico es diferente. En Puerto Rico no llega a haber una guerra. En el 68 hubo una rebelión que empieza en el Grito de Lares y se les permite a los puertorriqueños que sí elijan diputados. Y además en el 72 se abole la esclavitud. Pero en Puerto Rico, ya digo, no llega a haber una guerra. Entonces, ¿por qué los cubanos y los puertorriqueños se quieren independizar? ¿Por qué empiezan estas rebeliones? Pues porque quieren autonomía. Quieren autonomía y el gobierno no responde. El gobierno español no responde a las demandas de autonomía. Además, Cuba y Puerto Rico tenían un pedazo de vecino que iba a por todas. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos practicaba lo que es la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, y Estados Unidos consideraba que todo lo que pasase por América ellos lo tenían que controlar. Estados Unidos había ocupado Hawái, había comprado Alaska, o sea, Estados Unidos quería también Cuba y Puerto Rico. El gobierno español no hace reformas, además.
el gobierno español... Bueno, Antonio Maura, un político, intenta hacer reformas, pero los industriales españoles no les dejan. O sea, Antonio Maura quería abrir el mercado cubano, que el mercado cubano pudiese comercializar con sus vecinos, pero los industriales españoles no le dejan. ¿Por qué? Porque eso le iba a perjudicar a ellos. Y en 1888 España abole la esclavitud. Es de los últimos países europeos en abolir la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Que además, cuando España empieza la guerra, España no tiene apoyo. Estamos a finales del siglo XIX y en España ya, en Europa, se está gestando lo que va a dar lugar a la Primera Guerra Mundial. Por un lado, recuerden que en la Primera Guerra Mundial se enfrentan al principio Alemania, Austria e Italia contra Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y España decide voluntariamente quedarse fuera de esa alianza. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la guerra, pues nadie nos apoya, porque España se ha quedado fuera de la alianza. La guerra de Cuba, no hay... España no tiene aliados. Cuando empieza la guerra contra Estados Unidos, nadie le está apoyando. En 1895, ¿vale? Ya empieza la guerra, empieza la tercera guerra de Cuba y la definitiva. ¿Quién lidera a los independentistas cubanos? José Martí. Y en principio el gobierno español manda a Martínez Campos para negociar. Pero, no sirve. Estas negociaciones no sirven. Y en el año 96 España manda a otro general, que es el general Weyler. Y ahí el general Weyler emplea mano dura. Ahí las guerras quieren un carácter más sangriento. La guerra en Filipinas empieza en el 96 y se manda al general Polavieja que luche contra el líder independentista Emilio Aguinaldo. Luego se manda a otro general, que es Fernando Primo de Rivera, que negocia y consigue, pues, una paz temporal. Hay que decir, fijaros, que España manda 200.000 soldados. España manda 200.000 soldados a Cuba. ¿Quiénes estaban yendo a Cuba? ¿Quiénes estaban yendo a la guerra de Cuba? Pues los más pobres. A Cuba estaban yendo los pobres. ¿Por qué? Porque a los ricos, pagando un impuesto, se libraban de ir a la mili y por lo tanto se libraban de ir a la guerra, lo cual, pues, era una injusticia tremenda, ¿no? En el año 97, Cánovas del Castillo es asesinado, le sustituye Sagasta, que dice Sagasta, venga, os doy todas las reformas que queráis, todo lo que me pidáis os lo doy, pero no funciona, ¿vale? Ya los independentistas, ya está la guerra, está en marcha, y todas estas reformas que quería hacer Sagasta ya no les dejan. Entonces hemos dicho que en Estados Unidos estaban practicando la doctrina Monroe, que decía América para los americanos. Y hay un presidente que se llama McKinley, que va a por todo. Entonces, aquí viene la clave. Esta es la clave. Está ya el acorazado Maine, que es un acorazado americano que estaba en el puerto de La Habana, y mueren 250 marinos americanos. ¿De acuerdo? Repito, estalla en un puerto de La Habana. En febrero del 98 estalla en el puerto de La Habana, lo he dicho bien, ya sí está bien, febrero del 98, lo tengo aquí apuntado. En febrero del 98 estalla un acorazado americano en el puerto de La Habana y mueren 250 marinos americanos. Y los americanos culpan a los españoles. Con el tiempo los americanos reconocieron que los españoles no habían sido, que los españoles no habían volado ese acorazado Maine, pero se les culpó a los españoles, y bueno, esto fue el casus belli, y Estados Unidos le declara la guerra a España. En principio Estados Unidos le dice a España, te compro la isla, España no acepta, y pues en abril Estados Unidos le declara, en abril del 98, el barco esto ya no es febrero, pues en abril del 98 Estados Unidos le declara la guerra a España, y bueno, hay que decir que España no era rival para Estados Unidos. No era rival. ¿Por qué no era rival España? Pues porque España era un país. ¿Por qué España no era rival para los Estados Unidos? Pues porque España era un país poco industrializado y Estados Unidos era un país muy industrializado. O sea, no tenía... En ese enfrentamiento claramente iba a ganar Estados Unidos. O sea, España llevaba todas las de perder y aún así fue a la guerra. En Filipinas, ¿cuánto duró la flota española? Nada. 3 horas. En 3 horas, en Cavite hubo un enfrentamiento y la flota española fue hundida. En el puerto de La Habana, lo mismo. En el puerto de La Habana, el almirante Cervera tuvo que salir con su flota del puerto a enfrentarse contra los americanos y hubo varios cientos de españoles muertos, víctimas, y un solo americano muerto. Así que el 10 de diciembre del 98 se firma la Paz de París y Cuba, Puerto Rico y Filipinas pues dejan de ser españolas, ¿vale? ¿Y cómo queda la situación? Cuba consigue la independencia
y queda bajo la supervisión de Estados Unidos, y Filipinas y Puerto Rico quedan directamente bajo la administración de Estados Unidos. Puerto Rico sigue en esa situación. Hoy día, Puerto Rico, esta situación que iba a ser provisional, en Puerto Rico sigue durando hasta hoy día. Hemos dicho, siempre se dice que el 98 es el final del Imperio Español, que en el 98 España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pues no es así. Pues no es así. España no pierde todas sus colonias en el 98. Esto muy poca gente lo sabe. Hay que decir que España pierde sus últimas colonias en 1899. ¿Por qué? Vale, España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas con el Tratado de París en el 98. Pero es que resulta que a España todavía le quedaban una serie de archipiélagos en el Pacífico. Así como suena. Las Islas Carolinas y las Islas Marianas, que estaban cerca de Filipinas, pues seguían bajo la soberanía española. ¿Qué pasaba? Que Alemania, por estas fechas, estaba buscando crear un imperio colonial. Entonces, España estaba de capa caída. España no podía proteger esas islas que estaban desparramadas por el Pacífico. Entonces Alemania le dijo a España, te compro la isla. España dijo, ¿cuánto me da? Alemania le dijo, un bocadillo de chope. Y España dijo, lo acepto. Y así se firmó el contrato. O sea, España malvendió las Islas Carolinas y las Islas Marianas a Alemania con el Tratado Germano-Español de 1899. Y ahora vamos a hablar, me encanta aprender historia en tu canal de YouTube, muchas gracias, Jesús. Y ahora vamos a hablar de las consecuencias. Vamos a ver, hay resentimiento, esta guerra causa un gran resentimiento en los militares, ¿vale? Los militares culpan al gobierno español porque el gobierno español pues, fue a una guerra a la que no estábamos preparados y el gobierno español nos llevó a una guerra así sin más. Entonces, hay un resentimiento de los militares. También hay un sentimiento antimilitarista. Fueron 200.000 soldados a la guerra de las clases populares, de los pobres. O sea, fueron los pobres los que pagaron esta guerra y que encima no sacaron nada. Y eso crea un resentimiento, y crea un resentimiento antimilitarista. Económicamente, pues la cosa no fue tan mal. ¿Por qué? Porque España ya estaba mal. Además, llegábamos con la guerra grande del 68 al 78, con la guerra del 79. España ya estaba mal. O sea, perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el fondo tampoco afectó tanto a la economía. Y luego tuvo una consecuencia también que es interesante, que es el regeneracionismo, un movimiento intelectual que proponía, bueno, pues analizar qué estaba pasando en España, por qué estábamos tan mal, y proponía soluciones prácticas. Su líder era Joaquín Costa, y Joaquín Costa decía que había que superar las prácticas caciquiles. Luego el regeneracionismo tiene un reverso literario, tiene una cara literaria que es la generación del 98. Entonces, ¿qué decía el regeneracionismo? Bueno, pues que había que superar las prácticas caciquiles, que eso no podía ser. Decía el regeneracionismo que había que crear una clase media. Y esto siempre lo discuto con mis alumnos cuando los tengo presentes. ¿Cuál es el requisito necesario para tener una clase media en una sociedad? La educación, la formación. Que el pueblo tenga educación. Eso es lo importante para que haya una clase media sólida. Una sociedad tiene que tener clases medias. Si no tiene clases medias, nadie mueve la sociedad. Los ricos no mueven la sociedad porque ya viven bien. Los pobres no mueven la sociedad porque con comer ya tienen suficiente preocupación. Siempre son las clases medias las que mueven la sociedad y hacen que la sociedad avance. Entonces, por eso era muy importante para los regeneracionistas que en España se crease una clase media potente. ¿Y cuál es el requisito imprescindible? La educación. Decía el regeneracionismo, muy importante, fomentar la actividad agraria, una actividad agraria productiva. Y también, o una consecuencia que seguimos sufriendo hasta la fecha, la crisis de Cuba alienta los nacionalismos periféricos. El nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco ahora están más en auge que nunca. Lo cual, bueno, pues tiene una explicación sociológica. Si España está de capa caída, pues mucha gente pues, se quiere ir y eso da lugar a que haya gente que no quiera ser española, ¿no? Si España no es un proyecto interesante, bueno, pues los nacionalistas dicen, pues nos vamos. Y luego hay un nacionalismo inverso, que esto es interesante. Un nacionalismo desde Cataluña se propone regenerar España desde la dinámica catalana. Esto es interesante porque siempre, sin duda alguna, si había una región dinámica en España, es Cataluña. No, pues se proponía regenerar España desde esa dinámica catalana. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Vamos